En el libro de los Efesios, hermanos, en el capítulo 1, encontramos algunas palabras claves. Una de ellas, la palabra predestinación. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, hermanos. ¿Qué es la predestinación, hermanos? Predestinar es escoger antes de. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, hermanos. Así lo dice el verso 4, según nos escogió para que antes de la fundación del mundo, hermanos, para que fuéramos santos y sin mancha. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos conocía, hermanos. Y cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, hermanos, Él nos escogió. Hermanos, nos escogió con un propósito para que viviéramos eternamente con Él, hermanos. Para que viviéramos en una comunión íntima con Él, hermanos. Cuando el Señor formó a la primera pareja, Adán y Eva, hermanos, la Escritura nos dice que les proveyó de todo lo hermoso y todo lo necesario para que pudieran disfrutarlo, hermanos. Y no solo eso, hermanos, sino que cada día el Señor descendía a platicar con ellos, hermanos. El placer de Dios, hermanos, era descender a tener comunión con el hombre. Pero la Escritura nos dice, hermanos, verso 4 también, que nos escogió, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el Señor dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa ser santo, hermanos? Dios es un hombre sin mancha, hermanos. Un hombre donde no hay, hermanos, ninguna pizca de mal, hermanos. Porque entonces dejaría de ser santo, hermanos. Perdería su santidad. Así es que cuando el hombre, hermanos, peca, el hombre deja de ser santo, hermanos. Y el hombre pierde su comunión con Dios. Ahora pierde su comunión con Dios, hermanos, porque Dios es santo. Y el pecado no puede estar en comunión con Dios, hermanos. Así es que Dios se aleja, Dios retira de él, hermanos, aquellos que se han contaminado por causa del pecado. Hermanos, ahí en el capítulo 6 de Génesis, en los versos 5 y 6, si no estoy mal, si bien recuerdo, dice que cuando el Señor descendió para ver al hombre que Él había creado, hermanos, al hombre que había creado para su gloria, hermanos, el hombre que había creado para tener comunión con Él, hermanos, dice que volteó hacia la tierra, hermanos, y se los voy a leer. Qué interesante, dice Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal, hermanos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón, hermanos. Y cabe hacer una buena pregunta aquí, hermanos: ¿por qué se arrepintió el Señor y por qué le dolió su corazón? Hermanos, se arrepintió porque Él creó al hombre, hermanos, con el propósito de que el hombre viviera eternamente con Él. Ya lo vimos ahí en Efesios capítulo 1, hermanos. El propósito de Dios al formar al hombre, hermanos, era que el hombre tuviera comunión con Él, hermanos, y que el hombre fuera bendecido todo el tiempo por Dios, hermanos. Y en esta actitud de Dios para con el hombre, hermanos, lo hizo eterno. Dios, cuando creó al hombre, hermanos, puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, Dios creó al hombre, hermanos, para que el hombre viva eternamente, hermanos. Y existen dos lugares, hermanos, en donde el hombre va a pasar la eternidad. Uno de ellos es el cielo, hermanos. Otro de ellos es el infierno, según Mateo capítulo 25.
Hay dos lugares en donde el hombre va a pasar la eternidad, pero Dios creó al hombre para que viviera eternamente con él, hermanos. En los lugares celestiales, nos dice aquí en el libro de los Efesios, en amor, hermanos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, hermanos, ¿sí? Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, el hombre fue creado para vivir eternamente, para vivir en la presencia del Señor, en comunión con Dios, hermanos. El infierno no fue creado para el hombre, hermanos. Ahí en el libro de Mateo capítulo 25 nos dice, hermanos, que cuando el Señor venga a juzgar a la humanidad y juzgue también al diablo, hermanos, dice que el infierno fue creado, hermanos, para el diablo y para sus ángeles, hermanos. El infierno no fue creado para el hombre, hermanos. Para el hombre fue creado el reino de los cielos para que recibiéramos toda bendición espiritual de parte de Dios en el reino de los cielos, ¿no? Pero ahora, por causa de su pecado, hermanos, por causa de su pecado, el hombre está destinado para ir al infierno. Por eso se arrepintió el Señor, porque el hombre que Él había creado para vivir eternamente con Él, hermanos, ahora por causa de su pecado ha sido condenado, hermanos. Pero también nos dice la Escritura que le dolió su corazón. Hermanos, le dolió su corazón porque Dios creó al hombre, nos dice el libro de los Efesios también en el capítulo 1, en el verso 5, en amor, hermanos. Cuando Dios dice que predestinó al hombre, hermanos, lo predestinó en amor, hermanos, pensando en tener una relación, una comunión íntima con el hombre. Sin embargo, hermanos, ahora el hombre había pecado y se había separado de Dios, hermanos. Pero hermanos, el Señor todavía sigue amando a este hombre que se separó de él, hermanos, y ha dado provisión para ello, hermanos. Mañana continuaremos viendo esto. Hermanos, que sean bendecidos ricamente. Dios les bendiga, hermanos.